Hoy vamos a continuar con la enseñanza de Jueces y quiero rápidamente que usted se dirija a Jueces capítulo 3, versículo 31. Osaris, Sandra, no sé, ella, Sandra Escoto, precisamente ella está en España y el horario es muy diferente al de acá y ella todos los días tiene su espacio para ver, aunque no está en vivo, lo hace. La hermana Astrid, no sé si por ahí está, ya llegó, pero ella me manda reportes. Pastor, no estuve, pero mire, usted habló, me manda la cita, me manda lo que le hablé, lo que les enseñé. Eso es gente que está conectada con uno. Pero la gente que pasa por el ladito, mis amados, bueno, listo. De todas maneras, aquí en Facebook estamos para todos los que nos quieran ver, los que se quieran añadir a este dulce caminar por el libro de los jueces, pues Dios nos estableció como jueces y necesitamos entender cuál era el trabajo de los jueces en el Antiguo Testamento. Hablamos inicialmente de Otoniel cuando libera a Israel de Cusán Risataim y dijimos que Cusán Risataim era negrura de iniquidad. Y por decreto y por norma, estableció la idolatría para el pueblo de Israel, el yugo desigual, es decir, prohibió que se casaran entre los mismos israelitas, sino que todos para este tiempo se casaban exclusivamente con gente pagana. Y 3, la inmoralidad sexual como un acto normal. Dios no los juzgaba, aparentemente, porque había una norma que superaba la ley de Dios y les daba la autonomía, para pecar deliberadamente en inmoralidad. El día de ayer hablamos de Ahot, ¿verdad? Y dijimos que Ahot peleó contra Eglón, rey de Moab. Eglón era el hijo de Balac, aquel que había mandado a maldecir al pueblo de Israel a través de la palabra de Balaam. Y Eglón era hijo de Balac y era padre de Ruth y de Orfa. Yo les enseñé acerca de esto el día de ayer. Dijimos que Moab era hijo de Lot, ¿verdad? Y que había nacido del incesto. Y el nombre Moab significa semilla de un padre. Es decir, que en el mismo nombre Moab llevaba su naturaleza. Y esa naturaleza era el incesto. El nombre de Moab significaba: tú eres hijo de mi papá. Tú eres hijo de mi papá. Es decir, que Moab era hijo hermano de la hija de Lot. Pero era nieto hijo de Lot, porque era un incesto. Entonces hablamos de 3 cosas que practicaban los moabitas y que Eglón debía sí o sí mantener o custodiar la ejecución de estas cosas. 1. Utilizaban hechizos y practicaban la hechicería y la brujería para ganar sus guerras sus guerras. Utilizaban de alguna manera los hechizos, las brujerías, los sortílegos para lograr avance o ventajas contra sus enemigos. Y hablamos cómo el espíritu de Eglón y de Moab, principados de Eglón y de Moab, se mantienen hoy contra la iglesia, tanto desde afuera como desde adentro. Hablamos también que ellos hacían sacrificios humanos al dios Quemos, ¿verdad? Ese era el dios de los moabitas. Y Quemos era domador o seductor. Y les dije que aún de demonios, del tipo de demonios como esto, nace el sadomasoquismo, ¿ya?
eran domadores y seductores y practicaban cultos lascívicos, lujuriosos, ¿de acuerdo? Era la naturaleza de ellos y practicaban el culto a la fecundidad. Entonces tenían allí las mujeres que quedaban embarazadas, muchas veces eran sacrificadas, y cuando vino Eglón a oprimir a Israel, llevaban a las israelitas, tenían sexo con ellas allí delante del dios Quemos, y cuando la mujer quedaba embarazada, hacían que tuviera su embarazo, luego la sacrificaban, le sacaban el bebé, la sacrificaban y al bebé también lo entregaban como ofrenda. Hablamos de cosas más interesantes y más profundas, pero pues usted puede ver el programa de ayer. Amén. Jueces 3:31 habla de un hombre de Samgar. Y Samgar era un hombre aparentemente un campesino que aparece allí y que es considerado como uno de los jueces de Israel porque los libró en mal tiempo. Dice, después de él, es decir, de Ahod, fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Se considera uno de los jueces, sin embargo no se le hace la misma descripción que al resto, pero dice que con una aguijada es un palo que tiene en una punta es decir, en uno de sus extremos es una punta delgada y en la otra es una punta más gruesa, es decir, baja como en reducción. Aquí está gruesito y baja en punta, y esta aguijada servía para pullar el trasero de los bueyes para que andaran o caminaran, ¿verdad?, mientras estaban arando la tierra. Este hombre mató 600 filisteos con este elemento. ¿Por qué Jueces menciona a este personaje? Simple y sencillamente, el nombre Samgar en el hebreo significa fugaz, y hacen una mención muy fugaz de este personaje. Y lo único que quiero mencionarles acá es que aunque nosotros podamos llegar a tener un gran renombre y un gran reconocimiento por parte de todas las personas que nos rodean, eso no es importante. Simplemente algún día se dirán, Camilo hizo tal cosa, Panchito hizo esta cosa, pam, rapidito. Nosotros no tenemos que trabajar ni meternos en la cabeza que debemos dejar un reconocimiento a nuestra memoria. Eso se gana, o simplemente dejar que nuestras obras hablen. No me voy a detener ahí porque, como verán, no habla mayor cosa, y de los filisteos vamos a hablar desde luego cuando hablemos de nuestro hermano Sansón, que fue el juez para los tiempos de la opresión de Filistea. Jueces capítulo 4. Hoy va a estar poderosa esta palabra, así que yo quiero que usted se conecte esta mañana. Padre, ábrenos el entendimiento, ayúdanos a entender tu palabra. Quiero que en este mismo momento me envíen por favor el mensaje a mi WhatsApp privado, no al grupo de la Corte Suprema, sino al privado. Envíenme por favor el mensaje que ustedes están, solo el escuadrón, la Corte Suprema, que están presentes en la clase. Por favor envíelo. Ayer algunos estuvieron en la transmisión y nunca me enviaron el mensaje. Yo no sé cómo es que sirven para obedecer. Bueno, Jueces 4. Vamos a leerlo todo, así como ayer, para que digan, oiga, ya leímos esto, pastor, ¿verdad? Pero vamos a leer y luego vamos a hacer el estudio como el día de ayer. Listo. Después de la muerte de Ahod, ¿qué significaba Ahod? ¿Quién me recuerda qué significaba Ahod? Ahod significaba poderoso. Amén. Después de la muerte de Ahod el poderoso, los hijos de Israel, recuerde cuál era el ciclo en el tiempo de los jueces, el círculo vicioso.
Israel pecaba, se levantaba un opresor, se levantaba un libertador, llevaba la libertad, se quedaban en tiempo de reposo, volvía a pecar, volvía y se levantaba un opresor, y volvía y se levantaba un juez. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba como Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. Por favor, encierre esa palabra errado en su Biblia, márquela. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. ¿Cuánto tiempo mantuvo oprimido Jabín, rey de Canaán, a los israelitas? Los mantuvo oprimidos por 20 años. Versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Ojo a esto, porque aunque esta palabra también es para nosotros los varones, hoy le voy a hablar específicamente a las mujeres. Sin embargo, los hombres no se me vayan a desconectar, porque hoy vamos a descubrir secretos poderosos de la palabra de Dios. Amén. Ok. Dícese, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, que significa abeja. Ella era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón? Marque por favor donde dice el monte de Tabor y el arroyo de Sisón, ¿correcto? Y atraeré hacia el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros errados y con su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿No fue esto? Esta Débora le estaba reclamando a Barak si Dios acaso no lo había enviado a hacer eso. Entonces Barak le responde, versículo 8: si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, no iré. Ella le dijo: yo iré, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Sedes. Versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Viniendo pues a Sísara las noticias de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y reunió Sísara a todos sus carros. ¿Cómo eran los carros? Errados. Memorícese esa palabra. Carros errados. ¿Cuántos carros? 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim, donde estaba la casa, o el pueblo donde estaba la casa de Sísara, hasta el arroyo de Sisón. Ya les voy a explicar esto del arroyo de Sisón.
Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él, detrás de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió de su carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz, había un tratado de paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Es decir, había un trato en que no se iba a lastimar ninguno. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Marque ahí, ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de cuero de donde guardaba leche, y le dio de beber leche, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no hay nadie. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. Marque estaca de la tienda, enciérrelo ahí. Estaca de la tienda, es decir, de la carpa donde vivían. Y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, sigilosamente. Lo cogió y le metió la estaca por la sien. ¡Fa! Un solo martillazo, un martillazo directo. Y la enclavó en la tierra, es decir, que la cabeza de Sísara, pin, le puso la estaca y pin, martillazo directo, y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así se murió Sísara. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Bueno, ya hoy muchos de ustedes pueden decir que leyeron la Biblia el día de hoy. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un estudio y vamos a discriminar un poquito el tema de Débora y de Barak. Nosotros escuchamos constantemente: uy, Débora, esa gran mujer, porque era juez de Israel, subió con Barak, Barak tremendo hombre de Dios, persiguió a todo el pueblo de Jabín, persiguió al pueblo de Canaán, los venció, ¿verdad? Pero vamos a discriminar cada aspecto para poder tener la revelación del Señor en cuanto a lo que Él quiere que avancemos el día de hoy. Dice que Jehová los vendió en manos de Jabín. ¿Sabe? Jabín no es el mismo Jabín que habla en el libro de Josué. Recuerde que Josué venció a Jabín, rey de Canaán, en el tiempo de Josué. Él era, parece que un antepasado de este Jabín. Él era Jabín primero. En este caso se había levantado otro rey, ¿verdad? ¿En dónde? En Canaán, que ocupó el mismo nombre de un antepasado suyo. Y Jabín, el nombre Jabín quiere decir el que percibe o el que discierne. Jabín era un hombre o un rey muy astuto. Él era un hombre muy inteligente, muy calculador.
Él era alguien que tenía todo sistemáticamente coordinado. Y entre todas sus coordinaciones, él tenía a un hombre, a un capitán de su ejército llamado Sísara. Y Sísara significa orden de batalla. Es decir, él era el mejor capitán que hubiese podido tener el ejército de Canaán para ese momento. Fue en el tiempo de Sísara que este capitán se le ocurrió una grandiosa idea. Dice entonces los hijos, versículo 3, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel quién, Sísara, tenía 900 carros herrados. Y quiero enseñarle algo para que usted pueda leer y pueda interpretar de la manera correcta qué significa esto. Cuando la Biblia menciona que tenían carros herrados, cuando este Sísara tenía carros herrados, eran carros literalmente de hierro, eran muy pesados. Y tenían caballos hiper mega grandes y muy capaces de jalar a grandes velocidades estos carros. Es decir, no por su peso eran lentos. Una característica de los carros herrados que tenía Sísara es que en sus ruedas, las ruedas de los carros herrados, tenían unas cuchillas que salían de la mitad de la rueda. Entonces, cuando la rueda iba avanzando, lo que hacía es que se acercaba, pasaba entre el ejército con el que estaban peleando, y al pasar le cortaba los pies o le hería los pies a los enemigos. Entonces, por alguna razón, Barak llegó a tener miedo, porque estos carros herrados, aparte de ser pesados, o sea, que quien se caía y por encima de lo que pasaba, literalmente los partía en dos. Sus ruedas eran ruedas de hierro, literal. Y esas ruedas por donde pasaban abrían hueco y lastimaban o podían hasta afectar definitivamente a la persona por la que le pasaban encima. Pero si no le pasaban por encima, tenía la facultad de cortar. La rueda iba andando, pero como tenía una cuchilla en todo el eje de la rueda, cuando ésta daba vueltas, cortaba. Y eran 900 carros. O sea, no era uno ni dos, eran 900. Entonces dice, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces, para entender esto necesitamos saber quién era. Bueno, ya sabemos que este Javín era el rey de Canaán, pero ¿quiénes eran los cananeos? ¿Qué prácticas desarrollaban o tenían? ¿Cómo era que oprimían al pueblo de Israel? Para comenzar, Canaán era hijo de Cam. De ahí viene la tribu de Canaán o el pueblo de Canaán. ¿Quién era Cam? Cam fue el hijo de Noé. ¿Quién era Noé? Noé fue el que construyó el arca y vino un diluvio, inundó la tierra y se murió todo el mundo y quedó solo la familia de Noé. Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, y las esposas de estos. Resulta que cuando Dios les da la orden de repoblar la tierra, dice en Génesis que Noé desafortunadamente se emborracha y dice que Cam, póngale pues cuidado, Cam, según nuestra versión, Reina Valera 60, dice, y Cam entró y vio la desnudez de su padre y salió a contarlo a sus hermanos y se burló de él. Cuando Noé se le pasa la borrachera y conoce que Cam había hecho esto, maldice a Canaán. A veces nuestra Biblia se queda corta en el detalle de cierta información. Resulta que la tradición judaica y en el Talmud, usted puede encontrar una información muy precisa acerca de esto. Pareciera
como que quien entró a, a ver la desnudez de Noé fue Canaán. Y cuando la Biblia dice que vio la desnudez de Canaán, es que Canaán, el hijo de Cam, violó a Noé. Canaán, el hijo de Cam, es decir, nieto de Noé, violó a su abuelito. Y no bastando con esto, él sale y lo cuenta a todo el mundo. Y Cam se burla de lo que Canaán hizo con su padre. Sea que usted me crea eso, o sea que no, cuando la Biblia se refiere a que vio la desnudez, así haya sido Cam, Cam violó entonces a su propio papá. Pero la realidad y en el estudio profundo de la escritura entendemos que fue Canaán quien abusó de su abuelo, y por eso su abuelo, Noé, maldice a Canaán. Entonces la naturaleza de Canaán era la inmoralidad sexual. Y note que estos tres príncipes que hemos estudiado todos tienen que ver con la inmoralidad sexual. En este caso, como pueblo, ya no como individuo, como pueblo, Canaán era un pueblo grande. Recuerden cuando fueron los 12 espías a reconocer la tierra. Canaán era un pueblo grande, según como lo describieron ellos, era un pueblo fuerte. Dicen que habían gigantes descendientes de la tribu de Anac. Eran incestuosos. Allí en Canaán había una cultura de tener relaciones entre familia. Entonces el papá se metía con el hijo o con la hija, porque también habían prácticas homosexuales. Se metía la mamá con el hijo y tenían hijos. Y el papá de la familia resultaba siendo el tío del hijo. O sea, eso era una mezcolancia terrible. Entonces los padres se metían con los hijos con las hermanas y así sucesivamente. Entonces Canaán, por eso fue que cuando Dios los lleva frente a la tierra de Canaán les dice: cuando ustedes entren, ustedes se van a encargar de sacar absolutamente a todos los cananeos, porque no quiero que se contaminen con su iniquidad y con su perversidad, dice la palabra. ¿Ya? Por esa razón Dios determina sacar a todos los cananeos y que haya guerra. De allí vienen los jebuseos, los hititas, bueno, todos esos que menciona la Biblia. ¿Cuál era el dios de Canaán? El dios de Canaán era Baal. Y nosotros escuchamos muchas veces al dios Baal allí en las escrituras, lo leemos seguido. Los cultos, mire, ellos hacían cultos, eran tan inmorales que muchos de los cultos a Baal, que de hecho Baal era un dios completamente inmoral, le hacían culto al pene del hombre. Entonces todos los hombres, algunos, los seleccionados, tenían que ser satisfechos, no sé cómo se dirá, satisfechos, satisfacidos, no, eso está mal dicho. Tenían que llevarlos a la satisfacción a estos hombres, ¿de acuerdo? Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, y era una fila. Entonces era un desfile que tenían que pasar y casi que ser violados, quisieran o no quisieran, tenían casi que ser violados por los sacerdotes que ese día ofrecían culto a través de su pene al dios Baal. Esta enseñanza que yo les estoy dando son enseñanzas muy profundas, muy profundas. Y yo necesito que usted abra su entendimiento, porque a veces esto nos lleva a pensar que es más importante. ¿Tenían que ser satisfechos? Bueno, tenían que ser satisfechos. A veces creemos que solamente esto se enfoca a la inmoralidad, y desde luego que se enfoca a la inmoralidad. Pero, ¿cuáles de estas prácticas vemos hoy en el mundo y en la iglesia? Vemos relaciones inmorales, y tenemos que practicar ciertas
o acceder a ciertas prácticas espirituales para satisfacer a los pastores, para satisfacer a los líderes, para satisfacer a la iglesia. Y esto también está dentro de la iglesia de Cristo. El principado de Javín y de Canaán está dentro de la iglesia. También ellos no solamente hacían estos cultos adorando a Baal desde la violación como miembro, utilizando el pene del hombre para esto, cogían niñas y niños recién nacidos y los violaban delante de sus padres. Estas eran las prácticas de Canaán. Pero cuando vino el imperio cananita, ¿verdad?, a oprimir a Israel, obligaban a los israelitas a practicar estas obras. Entonces le arrancaban de sus brazos a las mamás, a los niños recién nacidos, y se los ofrecían a los sacerdotes que presentaban ofrenda a Baal. O sea, eran unas prácticas, aparte de degeneradas, eran sangrientas, eran escalofriantes. Y después de violarlos, los descuartizaban. Canaán era una tierra casi carnívora, era una tierra casi, ¿cómo es que se llaman los que caníbales? Ellos en algún momento se dice en la historia que llegaron a practicar hasta el canibalismo y se comían a sus propios enemigos. O sea, eran prácticas terribles y temibles. Sacrificaban niños primogénitos en medio de sus cultos y de sus fiestas. Si había un primogénito allá y uno de los sacerdotes quería presentarlo como sacrificio, sacrificaban a los primogénitos. Eran mercaderes inescrupulosos, eran tramposos. Los cananeos siempre fueron tramposos. Entonces, hágase un cuadro mental rápido de quiénes eran los que en ese momento, después de la muerte del poderoso Ahod, comenzó a hostigar y a oprimir a Israel. Un pueblo súper, hiper, mega inmoral. Eran asesinos, tremendos asesinos, hermano. Y ese pueblo o ese imperio llegó a oprimir a Israel. Y dice que allí reinaba o gobernaba una mujer llamada Débora, mujer o esposa de Lapidot. Débora significa abeja y Lapidot significa resplandor. Parece en el hebreo que aquí dijera gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, una abeja resplandeciente. En el hebreo se lee de esa forma, una abeja resplandeciente. Características de la abeja: trabaja en equipo, sabe atacar en el momento adecuado y resplandecía. Parece que era la mamá de las abejitas, la abeja reina. Y dice que esta mujer estaba allí gobernando y acostumbraba a sentarse bajo la palmera a juzgar a Israel. Y mandó a llamar a Barak. Recuerde que Débora, según el versículo 4, dice Débora la profetisa. Ella era una mensajera de Dios. Ella no solamente juzgaba a Israel, sino que tenía un llamado profético. Y recuerde que estamos en la era profética. Así que esta palabra también es para hoy. Yo no sé dónde estarán las mujeres proféticas, dónde estarán las profetisas de Jehová, dónde estarán las profetisas de Dios. Yo quiero saber dónde están las profetisas de Dios, porque mucho hablamos, los jueces, la mayoría, por no decir que todos, fueron varones. Ahí tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, ¿verdad? Pero ¿dónde están las profetisas? ¿Dónde están esas mujeres que entienden que tienen un llamado para este tiempo? Que entienden que Dios las está llamando a levantarse, a gobernar sobre la iglesia, que viven en comunicación con Dios y que tienen una palabra lista para lanzarla sobre la tierra. Yo creo que ahí están. Yo espero que usted la crea, que usted la agarre, diga esa palabra es mía, yo soy profetisa de Jehová, yo juzgo al pueblo y a la tierra. Y acostumbraba a sentarse allí, y ella envió a llamar a Barak y le profetiza. Le dice: oiga, mijo,
Luego, Jehová no le mandó a usted diciendo, vaya, junte a su gente en el monte Tabor. Recuerda que le dije, marque el nombre Tabor. Tome con usted 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia el arroyo de Sisón. Por eso le hice marcar también el arroyo de Sisón. Yo llevaré a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y entregaré en tu mano. Permítame un momentico porque se nos descargó la cámara y ahora nos toca conectar. Si no la conecta, pues se apaga. Espérenme un segundito. No me había percatado que estaba descargada la cámara. Bueno, entonces dice que llama a Barak. El texto no menciona que Débora ya había hablado con Barak, que Barak le había dicho, ay, mire, que Dios se me apareció y me dijo que saliera a la guerra. No, Débora le profetiza. Y Débora le dice, luego Dios a usted no le dijo que cogiera a 10,000 hombres y subiera al monte Tabor, y que en el arroyo o en el río Sisón Dios le iba a entregar a Sísara y a todos los enemigos. O sea, Débora le descubre el corazón. Débora le dice, le cuenta o le muestra que sabe lo que Dios ya le había dicho a él. Y entonces él dice, ay, sí, pues sí, pero si usted no va conmigo, yo no voy por allá. Dicen por ahí en los memes, ¿no? Severa Flor. Le afloró la cobardía al pobre Barak. Todo un varón con 10,000 hombres y necesitaba para bajar él y los 10,000 hombres a una mujer que lo acompañara. El monte Tabor es el mismo monte Hermón. Cuando usted lea en las escrituras, el monte Hermón o el monte Tabor es el mismo. Y es el mismo monte de la transfiguración. De hecho, el monte Tabor era muy importante en el culto cananeo. Para los cananeos, el monte Tabor era un altar. ¿Correcto? Pero para los israelitas se convirtió en un punto de victoria. Tabor era el nombre, Tabor de hecho significa alto, y Tabor era el monte más alto que había allí, en Palestina, hacia el norte de Palestina. Entonces, cuando nosotros entendemos la figura de este Tabor, Dios le dice, le voy a decir lo que Dios le dijo a Barak: sube al monte Tabor, sube al monte más alto que es Tabor, monte que lo rodea el arroyo de Sisón, porque en el Tabor había un nacimiento de agua que era del río Sisón, y había un arroyo que cubría gran parte de la base de este monte. Entonces, de la cima del río nacía, de la cima de la montaña nacía el río, y bajaba y se desplegaba alrededor de la montaña. Y allí había un pequeño valle, pero en aquel lugar, digamos que era un buen lugar cuando no llovía. Porque cuando llovía, el río o el arroyo de Sisón se hacía terriblemente, ¿cómo es que lo describe ella? Torrencial. El arroyo del Sisón se hacía en torrentes y se volvía peligroso para quienes no conocían el lugar. Recuerde que Sísara venía de otro punto, y cuando supo que Barak
subió a Tabor, vino y se estacionó desde su tierra, ¿a dónde? Al arroyo de Sisón. Pero él no contaba con algo. Vamos a ver con qué. Dice el versículo 11, y quiero que le preste atención a esto porque va a ser muy relevante adelante en nuestra historia. Y Heber ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanín, que está junto a Ceres. ¿Ok? ¿Qué era Ceres? Ceres era uno de los lugares que quedaba cerca a Sisón, al arroyo de Sisón, ¿correcto? Entonces dice, vinieron pues a Sísara las noticias de que Barak había subido al monte Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, ya sabe cuál era la característica de los carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goín, donde vivía él, hasta el arroyo de Sisón. ¿Ya? Entonces Débora dijo a Barak, es el momento, levántate, porque este es el día en el que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Parece ser que Barak estaba allá sentadito en la cima de la montaña. Yo me imagino que preocupado, lleno de temor, lleno de miedo, lleno de cobardía, porque Barak era un hombre muy cobarde. Barak significa relámpagos, pero parece que él era emocionalista. Parece que un día le decía a Dios que sí, vamos a la guerra, pero después pensaba y decía, uy, no, ¿y qué tal me maten? ¿Qué tal maten al pueblo? Al otro día decía, uy, sí, no, eso el Señor va con nosotros. Y al otro día tuvo que llamarlo Débora para decirle, oiga, mijo, despabile. Luego Dios no le dijo que saliera a la guerra. Y dice que llega el verso 14 y le dice Débora, oiga, mijo, levántese, baje ahora mismo, porque hoy es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y le hace esta pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Es una pregunta cuestionante. Es una pregunta que le dice, oiga, mijo, perdóneme, pero haga algo, levántese, deje estar ahí tirado en su depresión, en su pensamiento, a ver si va a pelear, que realmente la pelea no es suya, papá. La pelea es del que salió delante de usted. La pelea es de Dios. La pelea es del Señor. Luego Jehová no salió delante de usted. Y dice entonces la escritura, y Barak descendió. Entonces ya saben, el monte Tabor, ellos estaban arriba en el monte y descendieron. Dice, y descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres tras de él. Y Jehová quebrantó. Por eso le hice marcar la palabra quebrantó. ¿Sabe por qué? Porque cuando aquí se habla de quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada, ese quebrantamiento tiene que ver con aguas. Pues resulta que los ríos, el río Sisón comenzó a revolotear y se formaron torrentes de agua. ¿Por qué? Porque estaban en temporada de invierno. Y cuando era temporada de invierno, el terreno se cedía. ¿Por qué? Usted sabe que cuando llueve, la tierra que pasa se pone blanda. Entonces no era un territorio para los carros herrados de Sísara. Y esto habla de astucia y de las trampas que Dios mismo va a comenzar a tejer para los enemigos del pueblo de Dios. Para los que buscan que las familias se destruyan, para los que buscan que los hijos se vayan a las drogas, para los que buscan que los hogares se destruyan, para los que buscan que los cuerpos se enfermen. Pues Dios, no Barak, no Débora,
Dios mismo había tejido, había planeado la trampa para Sísara. ¿Cuál era la trampa? Como él se ufanaba de tener sus 900 carros herrados, ya sabe que eran los carros herrados, eran carros hechos de hierro, sumamente pesados, aligerados por caballos plenamente entrenados para que esas carretas las corrieran a 1000 por hora, que cuando pasaban por encima de una persona fácilmente podían hasta amputarle la parte del cuerpo por donde pasaran, podían matarlos, porque eran sumamente pesados y eran filosos. Y en el centro, en el eje de sus ruedas, llevaban cuchillos que al girar la rueda cortaban. Entonces ellos pasaban por en medio de los guerreros y les cortaban sus piernas. Canaán era un pueblo muy sangriento. Y Sísara decía, oiga, yo con mis carros voy a atacar y voy a acabar a todo el ejército que subió con Barak. Lo que Sísara no esperaba era que ni Barak, ni Débora, ni los 10,000 hombres de Barak le tenían trampa, sino que Dios mismo le prepara una trampa. Y dice que hubo un gran quebrantamiento. Pastor, ¿usted de dónde saca que las aguas? Váyase al capítulo 5, versículo 21. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Este es el cántico que Débora escribe y canta, ¿verdad? Y dice que los barrió el torrente de Cisón. Y yo creo que Dios está preparando torrentes para barrer toda arma forjada que se ha levantado contra los hijos de Dios. Isaías dice, Isaías 54, ya se lo busco, Isaías dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en juicio delante de ti, ¿qué pasa? Caerá. ¿Recuerda esa palabra? Sí, 58. Se me fue la cita, si alguien me la ayuda a encontrar. Creo que es 54. Sí, 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de Jehová vendrá. Entonces yo creo que Dios está preparando trampas desconocidas tanto para nosotros como para los enemigos espirituales, en las que ellos van a caer, hermano. Y dice que vino gran quebrantamiento a Sísara y a todos los carros. Oiga, curiosamente menciona los carros y a todo su ejército a filo de espada. Cuando ya se vieron atascados, calcule 900 carros y 900, bueno, creo que eran el doble, en ese caso eran 1800 caballos tratando de salir, porque cada carro lo jalaban 2 caballos. Y tratando de salir del muladar de barro que habían causado los torrentes del arroyo de Cisón, calcule todo ese pueblo, ahí llegan los 10,000 hombres y cogieron y empezaron a matar a todo el pueblo enemigo. Pero mire lo que pasa, y Sísara descendió del carro. ¿Usted por qué cree que descendería del carro si el carro estuviera en pleno funcionamiento y corriendo? Desde luego que algo pasó con los carros, pues se quedaron atascados, se quedaron enterrados. Entonces dice que Sísara, ahí sí como buen caballero y como buen guerrero, mire, sepa algo, todos nuestros enemigos espirituales tienen algo de cobardía. Usted y yo tenemos algo o a alguien que ya venció y se llama Cristo. Y dice que Sísara cogió y salió de su carro y huyó a pie. Oiga, no peleó, no sacó su espada, no se enfrentó con los de Barak, sino que cogió y huyó. ¿Sabe por qué? Porque su fe estaba puesta en los carros herrados. Pero Dios, Él no tiene límites. A Dios no le importa que sean espadas, que sean palos, que sean brujerías, que sean hechicerías, que sea drogadicción, que sea adulterio, que sea división, que sean hijos malos, que sean papás borrachos. A Dios no le importa eso, a Dios no lo limita eso. Porque
La fe del infierno, la fe del infierno está en sus armas que no van a prosperar. Ninguna arma forjada, ninguna arma trabajada contra nosotros va a prosperar. A Dios no le importa. La fe de Sísara estaba en sus carros, pero la seguridad de Dios estaba en su inteligencia. Y este es un capítulo cargado de inteligencia. Y dice que Sísara huyó, versículo 17, a pie a la tienda de Jael. Marque esa palabra Jael. ¿Sabe qué significa Jael? Cabra montés. Era una mujer pintoresca, era una mujer llamativa por sus facultades y sus características. Y esta Jael era mujer de Eber-Seneo. Recuerda el versículo 11 que Eber-Seneo había puesto su tienda cerca del arroyo de Cisón. Entonces, cuando Sísara ve que va a perder, corre a la siguiente vereda donde estaba Eber-Seneo. Y allí estaba la mujer de Eber, Jael, porque había un trato de paz entre Jabín, rey de Canaán, y por ende con el ejército de Canaán. Entonces lo primero que Sísara dice, ¿qué hay cerca? ¿Qué hay cerca? Allí hay una mujer, hay un hombre, Eber, que tiene un tratado de paz con Jabín. Entonces yo voy a correr y me voy a esconder allí porque ella no me puede hacer daño, porque hay un tratado de paz. Y dice que corre y a la casa de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había un tratado de paz. Y saliendo, el versículo 18, Jael a recibir a Sísara le dijo, Señor, ven a mí, no tengas temor. Y a mí me impacta esto. Me impacta esto porque Dios va a comenzar a levantar gente que nosotros no sabemos ni quiénes son, ni de dónde son, ni nos va a importar quiénes serán, ni quién los mandó. Pero se va a levantar gente extraña y extranjera, porque Jael no era del pueblo de Israel. Jael era una extranjera. Jael era de un pueblo desconocido para Israel. No eran ni siquiera amigos. Posteriormente se acercaron, pero no tenían tratos, ni negocios, ni comercio. ¿Y sabe? Dios va a comenzar a levantar gente que atraiga a nuestro enemigo. Dios va a levantar gente que usted no conoce ni sabe de ellos. ¿Y sabe? Van a llegar finanzas sobrenaturales. Dios va a levantar gente extranjera y extraña que va a pagarle las gafas que usted necesita, el tratamiento que usted necesita. Va a llegar gente extranjera y dineros que usted no sabe de dónde, bendiciones que no sabe de dónde, atacantes a su enemigo que no sabe de dónde. Los va a atraer. Venga, Señor Sísara, venga, no tenga temor. Entonces Sísara vino a ella, a la tienda, y ella, póngale pues cuidado, le cubrió con una manta. Le voy a resumir esto. Estaban en una guerra, ¿cierto? Estaban en una guerra. La adrenalina total, arriba. Sísara tiene que correr y huir. Me voy, no, me toca esconderme. ¿A dónde me meto? A la casa de Eber. Allí estaba Jael. ¿Qué pasa cuando usted corre? ¿Qué pasa cuando tiene adrenalina al 1000? ¿Usted no siente como un calor? ¿Usted no siente como que le corre un calor por su cara y usted tiene un calor y usted tiene como una calentura extraña? Y calcule a usted que llegue en estas condiciones. Llega y le pone un manto por encima y le dice, venga, acuéstese aquí, quédese aquí acostadito y silencio. Señor don Sísara, silencio. Silencio, porque de pronto lo pillan, de pronto lo ven. Quédese aquí cubiertico. Y le puso un manto, una manta por encima. Una manta para dormir. Lo escondió y lo puso cómodo.
Venga, venga, no tenga temor. Venga, escóndase aquí. Le puso una manta, lo acostó y le puso una manta. Y dice, Sísara, te ruego que me des de beber un poco de agua. ¿Cómo estaba Sísara? ¿Estaba qué? Ay, Dios mío. Necesito un poquito de agua. Sísara, un poquito de agua. Y Sísara dice que abrió un odre de leche y le dio de beber y volvió y lo cubrió con la manta. ¿A usted no le parece curioso? Ay, Dios mío, santísimo. ¿A usted no le parece curioso por qué la Biblia a veces es tan detallista? ¿Usted por qué cree que en vez de darle agua, le dio leche en medio de un momento angustioso? Los odres eran generalmente guardados para tiempo, ¿ya? Para conservar. Entonces, dice que ella tomó un odre de leche y le dio de beber. ¿Sabe? La leche tiene un aminoácido llamado triptófano. Y este triptófano, este aminoácido, activa los niveles de serotonina y melanina que hacen que el cuerpo pueda estar tranquilo. De hecho, esto es lo que se activa en nosotros cuando dormimos. ¿De acuerdo? Ese aminoácido genera sueño. Por eso si en algún momento usted tiene problemas para dormir, entonces ¿usted qué debe hacer? En vez de andar buscando pastillas para dormir, como hacen algunos cristianos, entonces usted va y se calienta un poquito de leche, una lechita tibia, se mete entre sus cobijas, se cubre, se toma su leche, se cubre y en contados minutos usted va a estar durmiendo. Porque esto es algo natural. La leche genera sueño. Por eso a los niños, cuando usted le empaque la lunch a los niños, no le empaque leche. Porque ellos van al colegio a estar activos, no a dormir. Y por eso hay niños que después del recreo, después de haberse tomado la rica leche que mami le envió en la lonchera, llegan así a la clase. En mitad de mañana están así. Porque la leche hace que el cuerpo entre en un estado de relajación. Y Jael lo sabía. Jael dijo, venga lo cubro, venga lo escondo, venga lo tapo. Ay, deme agua. Ay, no, sí, Sara. Usted todo el capitán del ejército de Javín, ¿yo cómo le voy a dar agua? Yo tengo aquí un odrecito de leche, tómese este vaso con leche. Y Císara se toma esa leche y dice claritico, por eso usted debe tener los ojos muy abiertos para entender lo que la palabra dice. Dice, y le dio de beber leche y le volvió a cubrir con la manta. ¿Sabe qué hizo? Lo volvió a poner cómodo. ¿Para qué? Para que durmiera tranquilito. Después de una guerra, de una batalla, de una corrida tan bárbara como le tocó correr desde el arroyo de Sison hasta Cedes, donde estaba la casa de Javín, de Eber. Después de ese miedo tan bárbaro de creer que lo iban a matar, llegar, encontrar una rica cama, una rica colcha, una leche calientica y comodidad, cualquiera se duerme. Pero antes de dormirse le dijo, estate en la puerta de la tienda y si alguien viene y te pregunta diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú le vas a decir que no, mientras yo duermo. Dice Ismael, a mí me toca darle leche a Valerie para que cuando los niños son muy activos se les puede dar un poquito de leche. Se les da leche, no le vaya a dar leche con galletas de chocolate, le da un poquito de leche con unas galletitas de soda y el niño va a bajar su revolución. El niño va a bajar su revolución, aunque hay que entender que están en la edad de la niñez, entonces todos los niños son activos. La hiperactividad es una enfermedad, no podemos decirle a un niño que es hiperactivo, porque la hiperactividad es una enfermedad. Son activos, son niños prodigio. Entonces dice el verso 21, pero Jael, mujer de Eber,
tomó una estaca de la tienda y por eso le hice marcar estaca de la tienda. Quiero que piensen esto. ¿Qué significa Jael? Yo le dije lo que significa Jael. Jael significa cabra montés. Ella no era una mujer delicada. Yo comparo a Jael y hago un paralelo entre ella y mi esposa. ¿Cuántos han visto a mi esposa? Mi esposa es delgada, es definida, es súper delicada, vanidosa, que el saco le combine con el pantalón con los zapatos con la cartera, ¿cierto? O sea, ella es, mejor dicho, los que conocen a mi esposa saben que ella es un dulcecito de leche. Pero yo comparo a mi esposa con Jael y yo digo, Jael no debió parecerse en nada a mi esposa, pero en nada. Mi esposa es estilizada, a mi esposa le gusta el cabello planchado, liso, que hoy no lo quiero liso, que lo quiero churco, que hoy me quiero ver más bonita, uy, que mire que este lunar, que mire que esta pata de gallina, que la cremita para la arruga. Jael era todo lo contrario a ella, todo lo contrario a mi esposa. Jael era una mujer grande, hermano. ¿Usted de dónde saca eso, pastor? Mire, las tiendas, es decir, las carpas donde vivían, no era una carpa de acampar que usted compra en el almacén de cadena. Las tiendas, las casas de ellos, eran carpas grandes. O sea, eran carpas donde tenían cocina, donde tenían, donde podían cocinar. Bueno, ellos siempre salían a cocinar afuera de la tienda, donde tenían sus camas o sus lugares para sus dormitorios, donde tenían sus habitaciones. Recuerde que a Eliseo se le hizo una habitación dentro de una tienda, dentro de la casa de aquella mujer. Mire, esas tiendas las amarraban con unos lazos y unas estacas gruesas, largas, tenían que ser largas, para que a punta de mazo, la clavaban y esa quedaba estática, quedaba ahí clavada en la tierra para sostener de los grandes vientos que hacían en aquellos lugares, porque no eran unas ciudades. No eran ciudades como hoy, que usted sabe que un viento se corta por los muros, por las paredes, por los edificios. En aquel tiempo los ventarrones y los vendavales eran terribles. Entonces, si una tienda no era clavada con estacas, cuando la Biblia dice, ensancha las estacas de tu tienda, ¿habla de qué? De sacar esas estacas, que tiene bastante trabajo. O sea, un hombre le tocaba a dos manos y hacer fuerza y empiece a sacudir esa tierra a ver si eso se medio movía. Y dice que ella tomó, no dice una estaca, por eso le digo, tenga en cuenta los detalles. Dice, tomó una estaca de la tienda. Oiga, ¿eso se requiere fuerza? Yo no me imagino a mi esposa sacando un palo de esos. Hermano, no me la imagino. ¿Sabe por qué no me la imagino? Por su contextura. Porque yo veo a mi esposa y yo la veo frágil. No porque sea una debilucha, sino porque se le ve su feminidad. Uno ve mujeres y uno dice, uy, esta mujer, Dios mío, aguanta con cualquier cosa. Jael, yo me la imagino, ella era una mujer gruesa, grande, poderosa, fuerte. Y dice que tomó una estaca de la tienda, como pudo la sacó, y poniendo un mazo en su mano, estaca y mazo, estaca y un mazo. Vamos a coger de otro color. Y dice, dice en su mano, se le acercó calladamente, sigilosamente, y le metió la estaca acá, y de un martillazo, ¡pah!, se le clavó esa estaca. Le clavó esa estaca. Pregunta: ¿cuántos alguna vez se han golpeado la cabeza? ¿Cuántos alguna vez se rompieron la cabeza? ¿A cuántos les quedó un chichón? ¿O cuántos se abrieron una heridita? ¿Se murió? No.
Se necesita un impacto muy fuerte, un golpe demasiado fuerte, para que la cabeza se pueda romper, inclusive acá. Dice que le puso la estaca en las sienes y ¡fa! Su martillazo directo. Ahí vuelvo a comprobar que Jael no era una mujer muy delicada. Jael era una mujer con mucha fuerza. Sacó una estaca que sostenía la tienda. Y aparte de eso, de un martillazo directo, le atravesó la cabeza a este hombre. Hermano, se necesita fuerza. Se necesita fuerza. Entonces, hoy voy a hablar, o estoy hablándoles de un impacto que tuvo el enemigo, que tuvo Canaán y que tuvo sus tropas que han sido mandadas para destrozar a los hijos de Dios, que son crueles. Son crueles. Canaán es cruel. Los principados de Canaán son crueles contra la iglesia. Son crueles contra los hijos de Dios. Entonces, hoy se levanta la unción de Débora la profetisa. Poder para juzgar, poder para gobernar y poder para profetizar, para descubrir los diseños del cielo. Porque le voy a decir algo. Ella dijo: yo iré contigo, pero la gloria será no será para ti, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Sabe? Débora en el versículo 9 no estaba hablando de ella. Débora vio lo que Jael haría y sabía que una mujer iba a destrozar a Sísara. Entonces aquí se activa hoy la unción de Débora, la profetisa, la jueza que gobernaba con poder, pero con visión. Se activan las trampas de Dios para que los emisarios de Sísara caigan en el nombre de Jesús. Pero hoy se activa en todos la unción de Jael para atraer al enemigo. Y en esto que se despierten las Jaeles de todo lugar, extranjeros, desconocidos, los que conocemos de lejos o los que no conocemos, para que engañen a nuestro enemigo y venga la bendición por mano de extraños. Se activa la unción de Jael para desbaratar a Sísara, para engañarlo, para dormirlo y para matarlo en el nombre de Jesús. Y dice que lo clavó y él estaba cargado de sueño y cansado. Eso fue lo que ella hizo. Lo arropó, luego le dio leche y lo volvió a arropar. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he acá Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Nosotros estamos próximos, los que gobernamos, los que entendemos el poder de la iglesia, estamos próximos a ser llamados por los Jael que Dios levante en este tiempo. Vamos a ser llamados y nos van a decir: mira, aquí está su bendición. Usted estaba esperando la muerte de Sísara, tome su bendición. Usted estaba oprimido por Sísara, tome su bendición, porque esta bendición es para los jueces de Israel, es para los jueces de la iglesia, es para los que entendemos nuestro llamado a gobernar sobre la tierra. 1. Se levanta la unción de Débora sobre todos nosotros, y especialmente sobre todas las mujeres que están hoy conectadas. Se levanta una unción superior para juzgar y para ver. Y yo hoy profetizo en el nombre de Jesús que lo que está oculto les va a ser revelado a ustedes. Yo no sé si lo entiendan, pero lo que está oculto les va a ser revelado a ustedes. Ustedes van a recibir diseños del cielo para enriquecerse. Van a recibir diseños del... Mire, las mujeres son muy capaces.
Ustedes van a recibir diseños del cielo para enriquecerse. Ustedes van a recibir diseños del cielo para traer libertad. Ustedes van a recibir diseños para liberar a sus hijos del mundo. Ustedes van a recibir los diseños del cielo, porque hoy se desata la unción de Débora, la abeja resplandeciente, profetiza de Jehová. Astucia, valentía. Usted no lo va a hacer, yo lo hago. Barak no va a ir, se verá flor, se levantan las flores del campo, pero esas flores poderosas, las flores que no se desmayan con el pasar de los caballos, por el contrario, van a hacer temblar y vibrar la tierra entera. Se levanta la unción para que se establezcan trampas del cielo para nuestros enemigos. Caerán sin que nosotros lo esperemos. Nosotros vemos ciertos gigantes en nuestras vidas, tan gigantes que Dios dice: ay, mi hijo, es un carro de hierro. Cualquier lluvia hace que ese carro se entierre en donde sea. Y hoy se desatan en el nombre de Jesús lluvias torrenciales sobre los carros errados de nuestros enemigos. Se desatan lluvias torrenciales sobre los carros errados de nuestros enemigos, y la opresión que Canaán, que Javín y que Sísara han tenido sobre nosotros hoy quedan sin poder alguno. Se tendrán que bajar de sus carros y huir mientras nosotros los alcanzamos con nuestras espadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy se levanta la unción de Jael, esa que nos va a entregar la bendición que esperamos. Llamadas que no esperamos, sorpresas porque no las esperamos, regalos que no nos esperamos, soluciones que jamás esperamos, porque Dios es el Dios que entregó en la mano de Jael a Sísara, enemigo del pueblo de Israel. Y hoy yo le digo a usted: presente a su Sísara. Presente hoy delante de Jehová a Sísara. ¿Cuál es su Sísara? ¿Recuerda? ¿Dónde están los jueces de la Corte Suprema? ¿Dónde está la Corte? ¿Recuerda lo que escribió en su hojita? Bueno, pues hoy usted puede presentar a su Sísara delante de Dios. Ya le expliqué otras cosas, eso solo para la corte. Pero hoy vamos a entregar a Sísara delante del Señor. Entregue a su Sísara. Dígale: Señor, yo necesito a Sísara, que Sísara sea juzgado. Y entonces, entregando usted a Sísara, le voy a sellar con esta palabra, lo cual voy a profetizar, voy a predicar el próximo domingo. El versículo 20, del capítulo 5. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Hoy se activan hasta las estrellas de los cielos para pelear contra Sísara. Hoy se levantan las Jael. Hoy se levanta la unción de Jael. El espíritu de Jael comienza a brillar en muchos lugares que nos rodean. Y mientras usted delante del Señor presenta a Sísara, Jael se está levantando y está sacando la estaca de la tienda y poniendo el mazo en su mano para atravesar las sienes de Sísara. Yo no sé cuántos de ustedes pueden creer, pero yo creo. Yo creo. Puede que yo no tenga nada en mis manos. Barak no tenía a Sísara en sus manos. Lo perseguía a ver dónde estaba. ¿Dónde se pudo esconder? Necesito acabar con él. Pero ya había pasado tiempo. Barak había descendido hasta donde estaba la casa de Sísara para perseguir a todo el ejército. Y después de acabar con todo el ejército, vino a buscar a Sísara. Ya Sísara se había podido ir. Y a veces así estamos nosotros. Corremos y no encontramos a Sísara. Le voy a decir algo. No corra más. Porque Jael va a aparecer y va a decir: pare, yo tengo la respuesta que usted necesita. Yo tengo la respuesta que usted necesita. Yo tengo la respuesta que usted necesita. Yo tengo la respuesta que usted necesita.
Yo tengo a Císara clavado en el piso con la estaca de mi tienda y el mazo que traigo en mi mano. ¿Quiere su bendición? Agárrela del piso, porque ya no va a tener que correr más por ella. ¿Necesita presentar un casito delante del Señor? Preséntelo, porque llegó el momento que Jael se levante a pelear por nosotros, que las estrellas del cielo se pongan a favor de los hijos de Dios y peleen desde sus órbitas por los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden que este tiempo es un tiempo de poder? Amén. Se nos pasó el tiempo volando, hermanos. Empezamos a las 9:30 y son casi las 11. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y declaro por la sangre de Cristo esta palabra es sellada. ¿Dónde están las Déboras? Digan amén, porque hoy se establece el poder de las Déboras, profetizas, abejas resplandecientes sobre todas ustedes y sobre todos nosotros. Yo también quiero la unción de Débora. Se activan las trampas de Dios para nuestros enemigos y se levanta el espíritu de Jael para asesinar a nuestros enemigos espirituales en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el único que tiene autoridad sobre nosotros. Ningún Císara, ningún Javín, ningún Canaán. Es Cristo nuestro Señor y nos entrega en nuestra mano a nuestros enemigos. Descendamos de Tabor al arroyo de Sisón, porque allí se emprenderá la batalla. Y mientras nuestro enemigo huye, se levantará una Jael. El espíritu de Jael se levantará para destrozar a nuestro enemigo y entregarnos en nuestras manos la bendición. ¿Quieres saber cómo termina esta triste historia? Versículo 28 del capítulo 5. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda tanto su carro errado en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen, no se oyen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín? ¿Y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara. ¿Sabe? Las fuentes de nuestros enemigos se van a enloquecer. Esa mamá nunca pudo aceptar que su hijo había sido derrotado. No solo nuestros enemigos espirituales van a ser derrotados, sino las fuentes que los parieron, centros de hechicería, casas donde se practicó el adulterio, casas de prostitución, casas donde se habla mal de usted. Esas fuentes de donde se parió el Císara que lo atormenta se